programa de la educación vial. Los saluda su director y conductor Steve Sánchez de la capital del Perú, Lima. Hoy tenemos un programa muy especial, nos vamos a centrar en las tecnologías de información y comunicación a raíz de la expedición de la resolución ministerial 160-2020 Minedu, Ministerio de Educación, en el cual se establece que las clases escolares se van a desarrollar virtualmente desde el 6 de abril del 2020 de manera presencial en forma progresiva a partir del 4 de mayo. Son retos muy interesantes e importantes, es por eso que le recomiendo que permanezca en su hogar. La problemática nacional e internacional del proceso educativo es señalar que la mayoría de los países acepta dentro de su marco constitucional que el tema de educación vaya centrado a la formación de la persona humana, que los prepare para no solo los retos económicos o futuros, para encontrar trabajo, para el desarrollo de la vida, para el bienestar individual o colectivo, sino también que la educación sea gratuita y que sea de un acceso universal que promocione el deporte, la cultura, el amor por la ciencia u otras cosas. Es por eso que nuestro artículo 13 y siguientes de la Carta Fundamental del Estado establece que la finalidad de educación es el desarrollo integral de la persona humana. Por otro lado, también el artículo 14 de la Constitución Política del Estado establece en el último párrafo que los medios de comunicación tienen un deber primordial y trascendente en la formación cultural y moral de la nación. Es por eso que en los estados de emergencia, como el actual que estamos viviendo, es de suma importancia que colaboren de manera decidida con la formación y la promoción de la cultura y el desarrollo a través de la implementación de espacios de instrucción, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, etcétera, o en su defecto de las plataformas tecnológicas a nivel nacional sin costo. Eso sería lo ideal, y que el Estado a rajatabla diga cuáles son los horarios específicos para una perfecta instrucción en educación. Ahora sí entramos al tema neurálgico del debate con respecto al tema del día de hoy, que hace referencia a la educación digital o educación en línea. Recordemos que con fecha 1 de abril del presente año 2020, el gobierno expide la resolución ministerial 160-2020 Minedu, en el cual establece que el programa Aprendiendo en Casa, que conlleva a realizar la instrucción a nivel nacional a través de las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, a partir del 6 de abril del 2020, para que posteriormente, en forma progresiva, coordinada o razonada, nosotros, en este caso los profesores y los educandos, puedan concurrir a las aulas de instrucción académica de manera progresiva a partir del 4 de mayo del 2020. Obviamente con la debida responsabilidad del caso y coordinando con las instituciones de gobierno y los funcionarios respectivos para que garanticen la salud de los jóvenes. Problemática de educación en el país. El primer indicador es la migración acelerada. Recordemos que en la época de los 70, 80, el ciudadano peruano en la zona altoandina se vio obligado a migrar a la capital por un tema de seguridad. Recuerda que teníamos el flagelo del terrorismo, por un tema de desarrollo económico, de mejores alternativas en la educación, en el proceso evolutivo de su familia, individual o colectivo. En la actualidad también se ha dado procesos de migración. En el año 2019, con respecto al éxodo que han sufrido los hermanos venezolanos o también colombianos o de otras latitudes o argentinos, con respecto a su migración hacia el Perú, país nuestro que los ha acogido de la mejor manera y ha garantizado no solo su desarrollo económico, sino también su educación. Es por eso que estos 8 millones de estudiantes, pues hay que sumar a otros que corresponden a otras latitudes, que tienen otro tipo de nacionalidad, que vienen con sus propias creencias, vienen con su propio nivel de instrucción educativa, sus propios rasgos culturales específicos, su propia identidad. El proceso de migración también afecta a los procesos de desarrollo educativo porque no necesariamente estamos preparados para enfrentar a una sociedad universal, cuando nosotros como colectividad nacional tenemos nuestras propias falencias conceptuales o de instrucción. Otro indicador muy interesante es la infraestructura educativa. Mire, en el país existe una brecha de más de 113 millones de infraestructura, tenemos una brecha infraestructural educativa. No todos los colegios públicos a nivel nacional están habilitados como el caso de Lima. Recordemos que tenemos algunas unidades modelos como el Colegio Mayor, Mariano Legal, Guadalupe, pero a nivel nacional no tenemos una infraestructura estándar o símil comparativa con las grandes unidades de la capital. El Perú no es Lima, ni Lima es el Perú. Estamos hablando de Cerro de Pasco, Ayacucho, Puno, Huánuco, Ancash u otras regiones donde no tienen las facilidades del caso para el desarrollo educativo. Ahora, en el sector privado sí existen unos casos aislados, reconocidos, que sí invierten. Los dueños de los colegios privados invierten. Tenemos un promedio de 24.000 colegios del sector privado que requieren inversión, donde el padre pues saca de su bolsillo un estipendio mensual como producto de la prestación
educativa, pero en el sector público no. En el sector público vivimos de los impuestos y de la asignación de sueldos. Es por eso que se reclama mayor inversión del Producto Bruto Interno en educación, ya sea en el pago de planillas de los profesores, en el proceso de infraestructural, la construcción de nuevos colegios adecuados con los servicios mínimos básicos de agua, luz u otros, y el debido material didáctico, salas debidamente diseñadas, auditorios para el tema recreativo, cultural o de promoción del deporte, etc. Por otro lado, tenemos las carencias tecnológicas con respecto a la utilización de tecnología 2G, 3G, 4G. En la actualidad se está implementando la tecnología 5G a nivel internacional, estamos hablando de China, Estados Unidos u otros, pero en Perú todavía seguimos precarios porque acá no hay tecnología 5G y el que le diga pues le está engañando. Ningún medio, por favor, de telecomunicación nacional o internacional que opere en el país ofrece tecnología 5G en la actualidad. La tecnología 5G está proyectada para el año 2025. Recordemos que en nuestro país tenemos un promedio de 20.630 antenas de tecnología 2, 3 o 4G. Pero el 5G no tenemos. Para intentar ese desarrollo tecnológico de 5G necesitamos un mínimo de 200.000 antenas, cosa que no tenemos. Entonces usted entienda muy bien, por más que su teléfono, su smartphone soporte tecnología 4G o 5G, es inutilizable en nuestra nación. No tenemos tecnología 5G. No tenemos infraestructura, necesitamos 200.000 antenas de transmisión para tecnología 5G. Solo tenemos 20.000, tenemos una antena cada 3.400 personas, cosa que no se da en Chile. En Chile tienen una antena, un promedio de 860 personas. En tecnología estamos en cero. Por otro lado, en analfabetismo digital. En el Perú existen 1.365.000 personas analfabetas, es decir, que no saben leer ni escribir, en analfabetismo tradicional, y que se da en la zona altoandinas en mayor porcentaje. Estamos hablando de Huancavelica, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho, etc. Pero ahora, con la utilización de la tecnología de información y comunicación, con la resolución ministerial 160-2020 Minedu, nos enfrentamos a un nuevo reto de alfabetismo digital. El Perú ostenta más del 43% de su población nacional de analfabetas digitales, que no saben utilizar las tecnologías de información y comunicación. Puede tener su tablet, puede tener su smartphone, puede tener su laptop u otros, pero no saben cómo utilizarla de manera eficiente porque no hay una debida instrucción. Recordemos que las generaciones no son símiles comparativas. La generación de los 70 y los 80 hasta los 90, que no tenían mucho acceso a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación, pues no tenemos la misma pericia o la misma destreza del manejo de los medios de comunicaciones actuales o de las herramientas tecnológicas. En nuestra época recién se dieron las pinceladas del desarrollo tecnológico y en el año 2007 recién aparece el primer smartphone con Steve Jobs, que revolucionó todo el tema digital y del acceso a las comunicaciones. Ahora esta tecnología nos cae pues con un balde de agua fría en el que tenemos que adaptar de manera inmediata al proceso de desarrollo. Por ahora estamos en las bases iniciales del proceso de digitalización, alfabetización digital, aun cuando la ley 29904 establece en el artículo 23 como una política de Estado la digitalización o la alfabetización digital. ¿Quién establece la política de Estado? Papá Gobierno, a través de la aplicación de la ley 29158, en su artículo 4, que señala que el Estado establece y aprueba las políticas generales. Esperemos que a raíz de la aplicación de la resolución ministerial 160, el Estado se ponga las pilas y de una vez comience a alfabetizar a la población en general a nivel nacional. No solo a los que tienen la responsabilidad del proceso educativo, a los educadores, sino también a los educandos y sobre todo a los padres de familia quienes van a afrontar este reto desde su hogar. Capital humano. 40.000 docentes a nivel nacional tienen acceso y dominio o manejo de las TIC, tecnologías de información y comunicaciones. Pero la mayoría de docentes no conoce o no sabe utilizar de manera eficiente un smartphone, una tablet o una computadora. Si en las aulas tuvieron problemas, obviamente con la educación tradicional de escribir en una pizarra de acrílico o simplemente utilizar la tiza, ahora utilizando pues las herramientas digitales es mucho más complicado. Recordemos que no estamos en la educación precedente que tú agarras un libro, inicias obviamente por la página número 1 y concluyes en la página 200 o 300. En la actualidad con un clic usted abre un mundo de posibilidades universales sobre el proceso de culturización o de instrucción educativa, porque puede confrontar la instrucción de los docentes con la realidad nacional e internacional, puede derrumbar una teoría o una hipótesis,
¿Por qué? Porque usted tiene el acceso universal al conocimiento científico, cosa que no se da en la década de los 70, 80, 90. Ahora, el capital humano o de instrucción educativa debe ser mucho más preparado, mucho más eficiente, mucho más cultivado, mucho más óptimo para garantizar un proceso de enseñanza que conlleve a formarlo al estudiante para el trabajo futuro, para la vida, para que sea empresario, para que sea una persona que pueda resaltar en el contexto nacional o internacional a través de los procesos de manufactura. Recordemos que ya no estamos en época de exportar cosas, ahora exportamos personas, exportamos conocimiento e importamos el mismo para que nuestro desarrollo sea sostenible. Esta época de telecomunicaciones, esta época de educación virtual, de digitalización, nos demanda mejores retos y mejores desafíos educativos. Es por eso que el capital humano, lamentablemente, de instrucción de los 600.000 profesores corre un riesgo de no tener el éxito adecuado que espera el gobierno, porque solo 40.000 están capacitados en el desarrollo o uso de tecnologías. El restante va a tener sus deficiencias o falencias conceptuales o en este caso de instrucción pedagógica. Transculturización. Recordemos que cada nación tiene un pasado o una historia que corresponde a los procesos evolutivos, a los hechos o sucesos históricos en cada región o zona geográfica. Ahora, cuando se ha expandido el mundo y nos hemos vuelto una cosmopolita, prácticamente hemos abierto las puertas en un país, correspondemos a un proceso de transculturización. Adoptamos costumbres adoptadas en España, en Japón, en Estados Unidos, otras. Y nuestros jóvenes también comparten sus hábitos o sus estilos de vida con otras naciones. Prácticamente nos enfrentamos a un reto educativo extraordinario, donde el proceso de transculturización va a determinar de alguna manera el desarrollo de cada región. Pero en los procesos de transculturización se dan algunas observaciones o excepciones a las reglas generales. Ejemplo, en el caso de enseñanza a las minorías étnicas, a las zonas marginales, a las zonas fronterizas o a las zonas altoandinas, se tiene que recurrir a ellos en base a sus propios conceptos, a sus propios hábitos, a su propia cultura organizacional, a su propio comportamiento de comunidad. No podemos insertarlo con nuevos conceptos o nuevos procesos internacionales porque estamos rompiendo su propia identidad, cosa que el Estado debería entender y asimilar. Este proceso de transculturización digital va a llevar nuevos retos y nuevos desafíos. Me atrevería a decir que necesitamos en la educación básica escolar no solo psicólogos, sino sociólogos o hasta antropólogos que puedan darnos las directrices o determinar cuál es el rumbo a seguir para tener éxito en el proceso de instrucción educativa. Un tema muy importante en los procesos de transculturización. Desafíos de la nueva educación, desarrollo económico. Hace algunos años nosotros preparamos bajo un modelo o patrón a seguir, abogados, ingenieros, arquitectos, etc. Ahora la evolución nos ha enseñado que debemos educar de acuerdo a la competitividad territorial, desarrollo económico de acuerdo a la competitividad territorial. Ya no requerimos que todos sean abogados, que todos sean arquitectos, que no todos sean contadores, ingenieros, etcétera, etcétera. Ahora vamos a responder y vamos a culturizar de acuerdo a la exigencia económica zonal, desarrollo económico local en base a la competitividad territorial. Y estos procesos de digitalización o de instrucción virtual son de suma importancia porque acortan las barreras geográficas. Por favor, hablamos de la movilidad, hablamos de la movilidad tecnológica. Recordemos que yo sentado desde Miraflores me puedo interconectar con una persona en Huancavelica, o en Ancash, o en Puno, o en cualquier lugar de esta nación. Es por eso que los procesos y desafíos de desarrollo económico local se tienen que dar en línea a través ya sea de las municipalidades, del gobierno regional o de las PIAs, plataformas de interacción social a nivel nacional, para que el educando pueda tener un conocimiento básico, eficaz, óptimo, universal y gratuito y pueda asimilar y interiorizar lo mismo y desarrollarse como persona y como individuo productivo en su comunidad o sociedad. Como último punto, política nacional o política de gobierno. Mucho se ha discutido con respecto a las políticas nacionales y políticas de gobierno. Recordemos que el presidente de la República, por aplicación del artículo 110 de la Constitución, de la norma fundamental de la Carta Magna, establece que él es el jefe del Estado. Y el Estado es todo, es nación, territorio y poder. El jefe no solo político de gobierno de turno, de 5 años, sino es jefe de todas las instituciones y todos los poderes, por más independencia que haya entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. La educación no solo requiere una política de gobierno, requiere y exige una política de Estado, donde todos los actores nacionales, públicos y privados nos llevemos inmersos en el proceso de desarrollo educativo para establecer una línea de acción conjunta a largo plazo. Los planeamientos cortoplacistas o los planes a corto plazo son malos,
porque cada gobierno va a cambiar la identidad y cada gobierno va a cambiar el objetivo de la nación. No, a través de los acuerdos nacionales, como el 12º Acuerdo Nacional, que demandó, en este caso, que la educación sea universal, de calidad óptima, centrada en la cultura, en el deporte, en la ciencia u otros, se requiere que se establezca como una política nacional, donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo vayan de la mano, donde se pidan leyes no solo para establecer la promoción de la banda ancha o de la red dorsal nacional, la ley 29904, sino también del proceso estructural, la 29022, 28278, ley de radio y televisión, u otras leyes que demandan no solo el proceso de inversión, sino la participación de todos los actores. Recordemos que los medios de comunicación cumplen un rol específico en la formación moral y cultural de la nación. No lo digo yo, está establecido en la Constitución en el último párrafo del artículo 14. En el artículo 23 de la ley 28044, la Ley General de Educación. Es por eso que esta política nacional, estamos hablando de una política de Estado, debe exigir la sostenibilidad del sector de educación y un mejor gasto, una mejor inversión para garantizar que todos los actores nacionales puedan coadyuvar al proceso de sostenibilidad digital. Imaginemos de repente en un escenario ideal que en el Poder Judicial usted pueda llevar sus demandas, ¿no? Ya no de manera física, simplemente a nivel de un chip, un USB, usted vaya al computador, lo baje y ya está registrado, o desde la comodidad de su hogar lo pueda remitir. Un gobierno digital, como lo está establecido en el Decreto Legislativo 14.2, o en este caso, o en el Poder Ejecutivo, usted no solo pueda transmitir las notificaciones o las solicitudes o los oficios a los organismos respectivos, sino que también tenga una respuesta inmediata dentro de las 24 o 48 horas de remitido de la documentación, donde se aceleren los plazos de proceso administrativo general, donde la aplicación realmente en la utilización de los mecanismos digitales, las TIC, tecnología de información y comunicación, sea eficiente y eficaz. Bueno, luego de analizar unos indicadores con respecto a la situación general de la educación en el país, enfrentamos algunas preguntas que han hecho los televidentes a lo largo de esta semana y que han llegado a nuestros estudios de grabación en la capital de Lima. La primera pregunta es: ¿qué opinión nos merece que se realice la instrucción básica escolar por intermedio de las TIC? En principio nos parece una decisión muy buena que debió promoverse e implementarse hace mucho tiempo, porque el acceso universal a la instrucción educativa utilizando las TIC pues es un derecho. El Internet ya es un derecho internacional, es un derecho universal, cosa que en el Perú, nuestra Carta Magna, aún no está pues debidamente contemplado. Hay algunos proyectos de ley, como el caso, recuerdo, del congresista Mulder, que presentó exigiendo que se reconozca como un derecho el acceso al Internet, como un servicio público que no nos cueste, que el Estado nos lo pueda ofrecer de manera gratuita a nivel ya sea nacional, regional o local, a través de los organismos públicos pertinentes. ¿Qué opinión me merece? Que por un lado que está bien. Pero la pregunta de repente es si es acorde con nuestra realidad tecnológica actual. Yo diría que no está acorde con nuestra realidad tecnológica actual, por más que el 92% más de utilización de tecnología en los hogares, pero lamentablemente no estamos culturalmente aptos, no estamos instruidos de manera adecuada para saber utilizar estos mecanismos de manera eficiente y eficaz. Por otro lado, de repente recomendarle al gobierno que esta etapa de instrucción o esta etapa de inducción del acceso tecnológico no tenga carácter obligatorio, sino que sea facultativo, y que las instituciones privadas o públicas, en este caso, que tienen a llevar el proceso liderazgo de instrucción, hablamos de los colegios, escuelas primarias, iniciales o secundarias, no sean tan exigentes con un cumplimiento de las labores, porque no todos los alumnos están preparados, y menos aún los padres, para cumplir las demandas o exigencias no solo educativas o de instrucción, sino también las económicas, porque eso cuesta. Hay algunas escuelas o centros que están utilizando las plataformas del Zoom u otros aplicativos tecnológicos para transmitir los conceptos por espacio de 40 o 50 minutos. Lo cierto que es que 6 horas de instrucción no van a comparar a 30 o 40 minutos en línea, y menos aún la instrucción en línea va a complementar o va a garantizar en todo caso el acceso universal gratuito a todos los educandos a nivel nacional, y menos aún si va a ser óptimo de calidad, entendiendo que no todos los docentes están preparados para la utilización de las TIC. ¿Qué retos nos esperan en el país con la utilización de las TIC? Nos esperan muchos retos sociales, económicos, culturales, políticos, etc. La revolución tecnológica a nivel internacional no nos hace ajenos a que nosotros como nación peruana, con nuestras tradiciones, con nuestra idiosincrasia, con nuestra propia cultura, con nuestro comportamiento, con nuestros medios u otros, vivamos ajenos al contexto internacional.
En algún momento nos tenemos que interconectar todos, porque prácticamente vivimos más tiempo haciéndole caso a nuestro celular que haciéndole caso a nuestra familia, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Eso es innegable e inevitable. Van a haber cambios trascendentales que van a conllevar a que todos operemos de manera sistematizada. Pero mientras que no superemos la falencia del capital humano recurrente en las instituciones públicas o privadas a nivel nacional, estamos hablando de los más de 100.000 colegios, estamos hablando de los más de 8 millones de estudiantes, estamos hablando más de 600.000 profesores, que tienen que estar en la misma sintonía, tienen que manejar el mismo criterio educativo, el mismo criterio tecnológico y las mismas herramientas sin discriminación, óptimas y de calidad educativa, por una metodología que realmente corresponda a todas las latitudes y que corresponda a las zonas geográficas de la nación. ¿Deberían suspenderse las clases educativas? A mi criterio sí deberían suspenderse. Y es más, debería suspenderse el primer semestre del año escolar. Debería suspenderse. Y reiniciarse las clases en el mes de agosto hasta marzo del 2021. Esta pandemia nos está afectando neurálgicamente a todos. Y nosotros no podemos exponer a nuestros niños a que sean mal informados por gente no preparada a través de los medios tecnológicos y que sean transculturizados, no teniendo realmente una política educativa nacional, un plan de gobierno que sea dirigido obviamente por los personal o por los funcionarios capacitados y que garantice un desarrollo coordinado libre de discriminación de todos los peruanos. No estamos hablando de acá a 5 años, sino de acá a 20 años, donde podamos decir con mucho orgullo que nuestra nación no solo es libre, sino es tecnológicamente apta y culturalmente aceptable, y que compitamos de manera muy responsable con las primeras potencias del mundo, como China, Estados Unidos, la India, Singapur, otros, cultural y tecnológicamente hablando. Toda vez que la última prueba PISA, lo remarcamos, el Perú ha salido en el puesto 64 de 77 países, con un promedio de 4.01, y que estamos por debajo de niveles de comprensión lectora, matemática o ciencia en el contexto latinoamericano, sudamericano, donde Chile ocupa una mejor posición en el puesto 43 y Uruguay en el puesto 58. Yo diría que deberíamos suspender las clases. Deberíamos suspender las clases porque las prestaciones de las prestaciones económicas educativas son ajenas a la calidad de instrucción que recibimos los padres todos los días de clase, con de repente media hora. Estamos experimentando, entonces frente a la experimentación o de relaciones desmedidas o de emergencia, es mejor suspender o evitar las clases. Si no se puede evitar hasta julio, bueno, con el dolor del corazón podríamos suspender las clases a diciembre y retomarlas el próximo año, dependiendo de los resultados del COVID. Por otro lado, no quiero culminar el presente programa dirigido al sector de educación sin traer a colación dos proyectos de ley que aún están en el Congreso que me parecen de suma importancia. El proyecto de ley 2144, el cual solicita la modificación de la ley 29370, ley de organización y función del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para crear un viceministerio de Tecnología de Información y la Comunicación. Entonces ya no sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, estaríamos entrando a una nueva era en el cual el Ministerio de Transporte y Comunicaciones junto al Ministerio de Educación lleven el liderazgo. Podríamos ya estar hablando de ciudades digitales, Smart City, de sistemas integrados de transporte inteligente, de sistemas tecnológicos adecuados al desarrollo de las ciudades, sistemas integrados u otros que podríamos manejarlo con un simple clic desde nuestro smartphone. Nos parece de suma importancia y trascendencia. Este proyecto ya está dictaminado con fecha 14 del 6 del 2018. Por otro lado tenemos el proyecto de ley 3155, que promueve o implementa la educación digital en forma progresiva a nivel nacional, sobre todo en educación básica y educación especial. Este programa no solo expone los proyectos, sino también que efectúa la debida labor legislativa y la remite a las instituciones de gobierno. Nosotros como Asociación Civil Contigo Perú y como patronato también estamos elaborando proyectos de ley que van a ser debidamente remitidos oportunidad de vida para que poder contribuir con el desarrollo de nuestro país, porque no todo se trata de crítica o observaciones, sino también de acción decidida y sostenible. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, agradecemos su asistencia a través de los medios tecnológicos y procuramos que su desarrollo y vuestra seguridad sean sostenibles, porque todos debemos respetar las medidas sanitarias establecidas por el gobierno y la inmovilización obligatoria nacional. Gracias y nos encontramos en un próximo programa. Un saludo a todos del contexto nacional e internacional del programa de educación vial, de todo su staff profesional,
de la Asociación Civil Contigo Perú y del Patronato Nacional de Transporte. Hasta la próxima. Muy amable.